Vamos a ser por un momento agricultores para fijarnos en una imagen muy bíblica que es la imagen de la viña. Les pregunto, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la viña del Señor, ¿a qué nos referimos? Al pueblo de Israel. Hemos escuchado en el Salmo de hoy todos esto. La viña del Señor es la casa de Israel. Pero ¿qué pasó con Israel? En la primera lectura de hoy se nos dice que la viña no ha dado buenos frutos. Israel no ha dado buenos frutos. Israel no ha sido fiel a Dios. Israel no fue un pueblo agradecido. Y por eso en el Evangelio de hoy Jesús dice que la viña será entregada a un pueblo que sí dé buenos frutos. Les hago esta pregunta. Hoy, cuando hablamos de la viña del Señor, ¿a qué nos referimos? A la iglesia. La iglesia es la viña del Señor. Y para hablar de una viña que da buenos frutos, tenemos que hablar de los siguientes elementos. Yo no soy agricultor, pero el sentido común me dice que para que haya buenos frutos en una viña se necesitan estos elementos. Vamos juntos a analizar estos elementos. Número 1, una vid. Número 2, agua. Número 3, luz. Número 4, abono. Y número 5, trabajadores. ¿Cuántos elementos he dicho? 5. Lo primero es que haya una vid. En la viña del Señor, que es la iglesia, ¿quién es la vid? Jesús. Jesús ha dicho, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. Sin Jesús no podemos hacer nada. Jesús es la vid. Y nosotros debemos estar unidos a la vid para que podamos dar buenos frutos. ¿Quién debe ser el centro de nuestra vida? Jesús. Hay que vivir con Cristo, por Cristo, en Cristo, para dar buenos frutos. El centro de la iglesia es Jesús. La cabeza de la iglesia es Jesús. Y todos los problemas que hay en la iglesia se deben a que dejamos a Jesús de lado. Y pensamos que la iglesia va a tener eficacia si nos mundanizamos. Y eso es un gravísimo error. ¿Cuál es el segundo elemento que les he dicho? Piensen en lo que están sufriendo estos días. Nos han cortado el agua. Los que no se vayan están contentos. Una viña necesita agua. El agua es imagen de la gracia.
La gracia penetra el alma, la vivifica. Y la gracia, ¿por dónde viene de forma ordinaria, queridos hermanos? Por los sacramentos. La Iglesia necesita de los sacramentos para dar buenos frutos. Decía San Ambrosio: oh Cristo, yo te encuentro en tus sacramentos. En primer lugar, necesitamos recibir el bautismo. Pero no nos quedamos solo con el bautismo, necesitamos confesarnos, porque somos pecadores, y recibir correctamente siempre la Eucaristía. La Eucaristía hay que recibirla en gracia de Dios. Queridos hermanos, si no frecuentamos los sacramentos, no daremos buenos frutos. Los sacramentos son los canales por donde viene el agua que vivifica el alma, la gracia de Cristo. Tercer elemento, ¿cuál es? La luz. La luz es imagen de la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿De quién estoy hablando? Del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para dar buenos frutos. El Espíritu Santo nos une a Jesús como los sarmientos a la vid. Sin el Espíritu Santo no daremos buenos frutos. El Espíritu Santo hace que tengamos vida cristocéntrica. El Espíritu Santo nos lleva a hacer siempre el bien. Fíjense lo que San Pablo nos ha dicho hoy en la segunda lectura. El Dios de la paz esté con ustedes. Uno de los frutos que trae el Espíritu Santo es la paz. El Espíritu Santo se mete en mi vida y hace que yo esté unido a Jesús, el príncipe de la paz. Por eso, queridos hermanos, todos los días hay que tratar al Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo y harás siempre el bien. Cuarto elemento, ¿cuál es? El abono. ¿Cómo huele el abono? ¿Rico? Horrible. A ver, ustedes son muy inteligentes. ¿Cuál sería el abono? No estén pensando en políticos. Nuestros pecados, pero confesados. Porque si esos pecados se quedan en tu corazón, mal andamos, vas a tener mal olor. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos, esos pecados ya perdonados por la infinita misericordia de Dios son abono que nos hacen crecer. El domingo pasado escuchábamos lo siguiente, palabras muy fuertes de Jesús dirigidas a los fariseos que se creían muy santos. Los publicanos y las prostitutas irán antes que ustedes al reino de los cielos. Porque los publicanos y las prostitutas se han convertido y ustedes no se convirtieron. Cuando yo me convierto, cuando quebranto mi corazón de piedra y dejo que entre la gracia de Cristo, cuando hago una buena confesión, esos pecados se vuelven abono para crecer. En cambio, cuando me cierro en mis pecados, me encapsulo en mi soberbia, huelo mal. Por lo tanto, daremos buenos frutos si nos convertimos de verdad, si cambiamos de vida, si luchamos contra el pecado. Y ya para terminar, el quinto elemento, ¿cuál es? Los trabajadores. Una viña necesita trabajadores. Se cuenta de un joven que era muy flojo,
ocioso, que un día, en vez de ir a trabajar, se fue a tomar la siesta debajo de un manzano. Y de repente le cayó una manzana en la cabeza y se despertó. Y este ocioso levantó la cara al cielo y dijo: Diosito, mándame la peladita, pues. El flojo lo quiere todo fácil. El Señor nos quiere buenos trabajadores de su viña. Queridos hermanos, todos somos trabajadores de la viña del Señor. Y hay que sudar la camiseta. En la iglesia todos somos importantes. Hoy Jesús, en la parábola que nos ha contado, la parábola de los viñadores asesinos, nos llama la atención sobre una verdad que nunca se nos debe olvidar. Nadie se puede apropiar de la viña. Los dirigentes religiosos, los fariseos y saduceos se habían apropiado de Israel y terminaron entregando a Jesús a Poncio Pilato. La iglesia es la viña del Señor. Nadie es dueño de la iglesia. El único Señor de la iglesia, ¿quién es? Jesús. El Papa no es el dueño de la iglesia. Los obispos no son dueños de la iglesia. Los párrocos no son dueños de las parroquias. En la iglesia hay una jerarquía: el Santo Padre, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Y la jerarquía está para servir, para llevar a la gente a Jesús. Se está realizando en este mes de octubre el sínodo. ¿Sabe lo que es un sínodo? Un sínodo es una reunión convocada por el Santo Padre, donde intervienen obispos, sacerdotes, laicos, consagrados. La iglesia siempre ha celebrado sínodos. Cuando son reuniones con más peso, donde van obispos, sobre todo para enfrentar herejías o enseñar verdades, se llama concilio. En este caso es un sínodo, una reunión más pequeña que un concilio. Por lo tanto, el hecho de que el Papa Francisco haya convocado un sínodo está en perfecta armonía con lo que la iglesia siempre ha hecho. Pero hay que decirlo, y lo tengo que decir como sacerdote, escuchamos últimamente voces de algunos pastores y de algunos laicos que no están en armonía con la palabra de Dios. Y eso es preocupante. Es preocupante que algunos pastores quieran una iglesia mundana, una iglesia que lo permita todo, una iglesia que bendiga el pecado, una iglesia que sea una especie de ONG, con un lenguaje adaptado a lo que ofrecen las ideologías. Esto es preocupante. Por eso hay que rezar todos los días por el Santo Padre, por el Papa, a quien debemos querer mucho, para que siempre nos confirme la fe. Y hay que rezar por el sínodo, para que esas voces que no están en armonía con la palabra de Dios se den cuenta que la iglesia viene de Cristo. Y nadie puede cambiar lo que viene de Cristo. La fe de la iglesia y la moral de la iglesia no cambian. El referente que tiene la iglesia siempre es la palabra de Dios, no las ideologías que pululan hoy en el mundo. Y la palabra de Dios nos habla del valor sagrado de la vida. Y la palabra de Dios nos habla de que el matrimonio es entre varón y mujer. Y la palabra de Dios nos habla de que para recibir la Eucaristía hay que estar en gracia.
Las verdades que están en la palabra de Dios, nadie las puede cambiar. Ningún papa, ningún obispo, ningún párroco. Queridos hermanos, la iglesia es la viña del Señor y nosotros somos trabajadores de esa viña. Somos administradores, no dueños. El único Señor de la viña, ¿quién es? Jesús. Y hay que ser fieles a las enseñanzas de Jesús. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a estar unidos a Jesús como los sarmientos a la vid, y de esa manera daremos buenos frutos, es decir, reflejaremos siempre a Cristo. Que así sea.